Espero que me escuchéis. Me alegro de poder volver a saludaros por aquí, por esta vía. Vamos a continuar con los contenidos de la asignatura de Economía en cuarto de la ESO y hoy lo vamos a hacer con la unidad número 10 que se dedica a las cuentas del Estado. En esta unidad lo que pretendemos es que seamos capaces, una vez que termine, de identificar cuáles son los principales ingresos que tiene un Estado, ¿vale? Y cómo utiliza esos ingresos para poder aplicarlos en las partidas de gasto diferentes, ¿no? Veremos algunos gráficos donde vamos a comprobar cómo se estructuran los principales gastos públicos que tiene a día de hoy el Estado español, España, que es donde vivimos. Después vamos también a intentar diferenciar los conceptos de deuda pública y déficit público, que muchas veces hablamos de los mismos de manera indiferenciada cuando sin embargo no son lo mismo. Y también hablaremos un poco de cuáles son las herramientas que tiene el Estado para tratar de disminuir la desigualdad y tratar de redistribuir un poco la riqueza y los distintos planteamientos según la ideología y la visión de la economía que nos podemos encontrar. Tiene tres epígrafes esta unidad. El primero lo vamos a dedicar a cuál es el papel del Estado en la economía. Después veremos concretamente en qué consiste la política fiscal y finalmente veremos los presupuestos generales del Estado. Bien, el papel del Estado. Inicio este epígrafe lanzando la pregunta de qué consiste la libertad, ¿no? ¿Qué se entiende por libertad? ¿Qué es la libertad? Y según le preguntes tú a diferentes personas, pues probablemente te den una respuesta diferente, ¿no? Porque en mi opinión, libertad es un concepto bastante subjetivo. Cualquier persona puede pensar que es libre si puede ir a cualquier sitio sin ningún tipo de trabas, o si le preguntas a otras personas quizá te diga que es libre porque realmente hace lo que le gusta, lo que quiere en cada momento. Yo siempre soy un defensor a ultranza de la libertad, pero siempre que vaya acompañada de responsabilidad, obviamente, porque si no, no la entendería. Eh, en economía hay un autor que se considera el padre de la economía moderna, que es Adam Smith, que escribió una obra en 1776 que se titulaba La riqueza de las naciones. En esta obra este señor defendía el funcionamiento de la economía o del mercado en sí de manera libre, sin la intervención de nadie, ¿no? Él entiende el mercado, o Adam Smith entendía el mercado como que se encuentra el equilibrio, se alcanza el equilibrio de una forma libre al interactuar la demanda y la oferta. Eh, Él hacía mención a lo que él denominaba la mano invisible, porque se podría entender esta mano invisible como aquellas fuerzas del mercado que hacen que finalmente este llegue al equilibrio, este se equilibre y por tanto sea la demanda y la oferta las que alcancen el mismo y no sea necesaria la intervención de ningún agente externo. De esta forma, pues según las ideas de Adam Smith y liberales, como se le conocen, pues los agentes que intervienen en una economía, familias, empresas, van a tomar siempre aquellas decisiones que ellos crean que son mejores para ellos, ¿no? Pero claro, los que critican esta corriente de pensamiento económico, pues se lanzan la siguiente pregunta. ¿El hecho de que los agentes económicos tomen las decisiones que mejor le vienen a ellos puede perjudicar a la sociedad en su conjunto? Es decir, algo que es bueno para mí particularmente puede perjudicar al resto de agentes que forman parte de la economía. Para eso sería necesario, ellos defienden lo que llaman los fallos del mercado, los fallos que ellos encuentran a esa economía de funcionamiento libre que defendía Adam Smith. ¿Cuáles son esos fallos del mercado que esta corriente pensadora crítica del liberalismo ellos entienden que existen? Pues ellos eh, entienden que uno de los fallos del mercado es que hay una escasez de bienes públicos. El hecho de que el mercado funcione de manera libre, pues puede provocar de que apenas se produzcan bienes públicos, dado que
Las empresas, pues, al ser entidades privadas, pues básicamente lo que producen son bienes privados, ¿no? También entienden que muchas actividades económicas generan efectos que repercuten sobre la sociedad y el medio ambiente y muchas veces de manera negativa, ¿no? Es lo que se denominan externalidades negativas. Además, el libre mercado al final se puede generar una serie de grandes empresas que tienen una posición dominante en el mercado y por tanto al final fijan los precios que a ellos les interesan y las condiciones que más les benefician a ellas. Por tanto, entienden que el liberalismo, el libre mercado, al final nos lleva a una falta de competencia, ¿no? Porque solo las grandes empresas son las que dominan la economía. Y bueno, también entienden que el liberalismo o el funcionamiento del mercado libre pues genera una distribución de la renta que perjudica a los más desfavorecidos y por tanto genera desigualdad. El último fallo del mercado que los pensadores contrarios al libre mercado encuentran es la inestabilidad de los ciclos económicos, pero eso es también algo que no domina nadie, porque es cierto que con frecuencia pues, la economía va sufriendo una serie de vaivenes, altibajos, tal como si fuera una montaña rusa, donde hay periodos en los que la economía va creciendo, después entra en recesión, vuelve a crecer, después vuelve a entrar en recesión, vuelve a crecer, porque la economía tiene vida y la economía es cíclica, ¿no? Es decir, la economía no es estática y va fluctuando, alternando periodos en los que se consideran son de expansión y periodos de recesión. Periodos de expansión son aquellos en los que hay crecimiento económico y se genera empleo, periodos de recesión, aquellos en los que la economía decrece y se destruye empleo, ¿vale? O se genera desempleo, aumenta el desempleo. Entonces, ¿qué papel juega el Estado en el funcionamiento del mercado? Pues el Estado lo que trata es de intervenir en la economía para tratar de paliar esos fallos del mercado que acabamos de ver, ¿no? Los defensores del intervencionismo critican el libre mercado debido a los fallos que hemos comentado y ven necesaria la intervención del Estado a través de su organismo competencial, que es el gobierno, para tratar de reducir aquellos errores que consideran que genera el libre mercado. Para ello hace uso de herramientas de política macroeconómica, como veíamos en otras unidades, como son, pues, por ejemplo, la política monetaria, que se encarga de mantener la inflación dentro de unos niveles determinados. Acordaros que veíamos en la unidad 8 que la política monetaria la ejecuta el Banco Central Europeo. También el Estado interviene en todo lo que se refiere a la política comercial exterior, es decir, el comercio entre países o más bien ya entre regiones supranacionales, como puede ser por ejemplo la Unión Europea, y sobre todo los estados juegan un papel recaudador de impuestos a través de lo que se denomina la política fiscal que veremos posteriormente. Claro, los defensores del intervencionismo dicen que esto es siempre por el bien común, porque si el libre mercado genera desigualdad y una distribución de la renta no equitativa, pues debe de intervenir el Estado por el bien de todos, para favorecer la buena marcha del país. Pero ya hemos visto multitud de veces, y aquí en España no es una excepción, que ese estado de bienestar que se defiende y que nos protege, pues en muchas ocasiones se ha convertido en el bienestar del Estado, porque parece que muchas veces ese intervencionismo al que favorece es al propio Estado, no a los ciudadanos que formamos parte del mismo. Bien, la política fiscal. En la unidad 8 veíamos, como he dicho anteriormente, que la política monetaria la ejecuta el Banco Central Europeo y que consiste básicamente en el control de los tipos de interés y que el nivel de inflación no supere ese 2% que se ha fijado desde el Banco Central Europeo
Y en la unidad 11, que es la que veremos posteriormente, pues vamos a ver cómo la política exterior, de comercio exterior, en este caso en España se ejecuta desde la Unión Europea, porque España forma parte de la Unión Europea. Entonces todo lo que esté relacionado con el comercio internacional viene marcado o dictado desde este órgano. Pero existe un instrumento que es el único que pueden utilizar los gobiernos de cada uno de los países miembros de la Unión Europea para intervenir la economía, que es el instrumento de la política fiscal. ¿En qué consiste la política fiscal? Que muchas veces la escuchamos en prensa, en los informativos y no sabemos a qué se están refiriendo. Pues la política fiscal consiste básicamente en recaudar impuestos, es decir, ingresar por parte del Estado y en gastar, gasto público, ¿vale? ¿Cómo se lleva a cabo esa política fiscal? Pues el gobierno puede llevar a cabo esa política fiscal a través de lo que se denominan medidas discrecionales, es decir, medidas que impone el gobierno de manera voluntaria, como pueden ser ejecución de obras públicas, formación de trabajadores que están desempleados, pago de pensiones a los jubilados, de prestaciones por desempleo a aquellas personas que están en paro, y también se puede llevar a cabo la política fiscal a través de lo que se denominan estabilizadores automáticos que van variando en función de la situación económica que estemos viviendo en cada país. Y eso pues se realiza a través del cobro de impuestos y de las cotizaciones sociales que pagan tanto las empresas como los trabajadores. De esta forma, podríamos decir que la política fiscal se puede dividir en dos tipos, ¿no? Una política fiscal expansiva y una política fiscal restrictiva, ¿de acuerdo? La política fiscal expansiva es aquella que consiste en aumentar el gasto público o en disminuir los impuestos. Entonces, si un gobierno aumenta el gasto público vía transferencias que le da a sus ciudadanos o disminuye los impuestos que les cobra a los ciudadanos, eso al final lo que hace es que aumenta la renta disponible que tienen todos los ciudadanos y todas las empresas de ese país. Al aumentar la renta disponible, puede aumentar el consumo de las familias y la inversión empresarial y por tanto aumenta la producción, se genera empleo y aumentan los precios. Cuidado que el aumento de los precios al final puede llevar aparejado la aparición de una inflación excesiva y ya veíamos en la unidad 8 los problemas que esto puede acarrear. Se dice que una política fiscal expansiva se suele llevar a cabo en periodos de recesión, es decir, en periodos como estos, como aquí, como estos de los que estamos aquí, que ahora podría ser perfectamente las circunstancias que estamos viviendo debido al COVID-19, y entonces pues ahora quizás lo que debería hacer el gobierno de España pues es llevar a cabo una política fiscal expansiva, aumentar el gasto público, reducir los impuestos para que la renta disponible de las familias y de las empresas esté en su bolsillo y éstas puedan pues consumir y aumentar las inversiones, con lo cual aumenta la producción, se genera empleo, etcétera, 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 como acabamos de ver. Todo lo contrario es una política fiscal restrictiva, en la que disminuye el gasto público y aumentan los impuestos, ¿vale? Aumentan los impuestos de la familia, que se le imponen a la familia y por tanto disminuye la renta disponible que tienen las familias y las empresas. Si las familias y las empresas tienen menos dinero, pues por tanto va a disminuir el consumo y la inversión que realicen las empresas y si disminuye el consumo y la inversión, pues disminuirá la producción total del país, se generará desempleo, disminuye el empleo y por tanto los precios tienden a bajar, ¿vale? Se dice que la política restrictiva pues es la que se suele ejecutar cuando estamos en un periodo de expansión, es decir, es todo lo contrario al momento que estamos viendo ahora, sería en este que estamos aquí, ¿vale? Bien, pues si en la unidad 5 hablábamos de la importancia que tiene una correcta planificación financiera para la salud de nuestra propia economía y hablábamos de cómo se ejecuta el presupuesto familiar, con los ingresos, con los gastos, la importancia de que exista un equilibrio, de eliminar las partidas superfluas, aquellas partidas innecesarias de gasto y fomentar el ahorro para poder invertir y generar y tener una mayor calidad de vida.
Si eso lo extrapolamos a la gestión que hacen los países, nos encontramos que los países elaboran también sus propios presupuestos, ¿vale? Expresando en ellos cuáles son sus planes de gasto, es decir, en qué van a gastar y de dónde van a obtener ese dinero. Es decir, sus planes de gastos e ingresos, que no deja de ser la manera de expresar cuál va a ser su política fiscal, como hemos visto anteriormente. De hecho, se definen los presupuestos generales del Estado como aquella relación detallada de cuáles son los gastos y las previsiones de ingresos que tiene un país a lo largo de un año, durante un año. Igual que hacíamos cuando elaborábamos el presupuesto familiar, pues aquí hacemos dos columnas. La columna de la izquierda se la dedicamos a los ingresos, la columna de la derecha se la dedicamos a los gastos y vemos cómo en la columna de los ingresos aparecen pues de dónde obtiene el dinero un país. En este caso el gobierno de España, pues lo obtiene de las cotizaciones sociales, es decir, de las cantidades que aportan a la hucha de la seguridad social, tanto las empresas como los particulares, de los tributos, de los impuestos que pagan empresas y particulares, ¿vale? Cuando hablo de particulares me refiero a la familia, y de otros tipos de ingresos que pueda recibir un Estado, como puede ser, por ejemplo, transferencias que provienen de la Unión Europea, ¿vale? Los gastos, pues los gastos se clasifican en gastos corrientes, gastos de inversión y en transferencias y subvenciones. Gastos corrientes, pues son aquellos destinados a atender los servicios públicos, como pueden ser la sanidad, la educación, la justicia. Ejemplo, el sueldo que se le paga a los funcionarios, gasto corriente, ¿vale? Inversión, pues son aquellas partidas de gastos destinadas a mantener o a incrementar la capacidad productiva de un país. Por ejemplo, gasto que se utiliza para crear nuevas infraestructuras, nuevas carreteras, etcétera. Y finalmente tenemos otra partida de gastos separada, que son las transferencias y las subvenciones, que es aquel principal instrumento que tiene el Estado para paliar uno de los fallos que los críticos del libre mercado encuentran al funcionamiento del mercado libre, como es el aumento de la desigualdad, ¿vale? Entonces, para tratar de redistribuir la riqueza, lo que hace el Estado es que incluye en sus partidas de gasto lo que son las transferencias y las subvenciones, como podrían ser pensiones o ayudas a aquellos sectores que históricamente pues, han sido subvencionados, como puede ser el sector agrícola, ¿vale? Entonces el gobierno, el Estado en este caso, lo que hace es decir, oye, estas partidas de gasto que yo tengo aquí se las voy a destinar a esta tipología de ciudadanos porque necesitan ese tipo de ingresos o a este sector determinado de la economía porque necesita la ayuda del Estado para poder continuar hacia adelante. Y eso es una de las mayores críticas que le hacen los defensores del liberalismo que veíamos en el principio de la unidad. Si cogemos los presupuestos generales del Estado y analizamos partida por partida los gastos, pues nos podemos dar cuenta que el gasto en pensiones ocupa una gran parte de la totalidad de las partidas de gastos que tiene el gobierno presupuestada en sus presupuestos generales, ¿no? Y no deja de ser curioso que el pago de la deuda pública, es decir, todo lo que se endeuda un país, en este caso España, pues el pago de esa deuda es una partida de gasto muy importante dentro de los presupuestos. Aquí, por ejemplo, tenemos sanidad, que ahora está tan en boca debido al COVID-19. Tiene un porcentaje que, bueno, a todos nos gustaría que fuera superior para que no nos encontráramos con los problemas que se han encontrado nuestros sanitarios en estos días, pero que en porcentaje, pues está el porcentaje o lo que se representaría gráficamente dentro de todos los gastos que el gobierno dedica a la sanidad. Aquí tenemos otro gráfico quizá más ilustrativo, que es como se puede ver la evolución del gasto presupuestado en sanidad en España desde 1996 hasta 2019. Y vemos cómo las partidas de gasto sanitario o del presupuesto que ha destinado el gobierno de España
a sanidad, pues fue aumentando hasta que llegó la crisis de 2008-2009, donde se estancó y comenzó a decrecer para después poco a poco ir creciendo, aunque ya de una manera más moderada, ¿no? Claro, esto está muy bien, el gastar, además todos coincidimos de que necesitamos una sanidad muy preparada, que tenga muchos medios para que cuando ocurran circunstancias extraordinarias como las que estamos viviendo ahora, no tengamos los problemas que nos hemos encontrado, que tengamos un sistema educativo limpio, donde todos los alumnos puedan recibir una educación de calidad y en unas circunstancias acordes a lo que necesita, tanto de ambiente, habitáculo, etcétera, un sistema judicial que no se vea desbordado, es decir, el gasto público está muy bien, pero lo que hay que tener muy claro es que para poder gastar, como veíamos en el presupuesto familiar, hay que ingresar. ¿Y de dónde obtiene el Estado esos ingresos? Pues en lo que respecta a la partida de tributos, de impuestos que veíamos anteriormente, podemos ver que los principales impuestos que recauda el Estado provienen de el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, y del impuesto de sociedades, ¿vale? Y después también hay una partida muy interesante que es un impuesto indirecto, como es el IVA, que es el que se paga en el consumo y que unas veces lo paga el consumidor final, que suele ser el, el particular, y otras veces pues lo pagan las empresas cuando son operaciones intraempresas, ¿no? Pero fundamentalmente IRPF, sociedades e IVA, aunque es verdad que hay otros impuestos, pero ya su importancia recaudadora pues es inferior. Eh, Esto nos lleva a lanzarnos una pregunta que es ¿quién sostiene el gasto público? Pues principalmente el gasto público está sostenido por el trabajador y por la empresa. Somos los trabajadores quienes a través del pago de nuestros impuestos, y son las empresas quienes a través del pago de sus impuestos sostienen el gasto público principalmente. Ya sabéis que los principales ingresos provienen de los tributos, provienen de las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas, los tributos los pagan los trabajadores y las empresas, lo acabamos de ver, y después también provienen los otros ingresos de transferencias que provengan de la Unión Europea, por ejemplo, pero principalmente el gasto público sostienen los ciudadanos, trabajadores y empresas. Entonces, el Estado lo que hace es que redistribuye la riqueza quitándosela a aquellos agentes económicos que a través del mercado han conseguido tener mayor capacidad económica con su esfuerzo, ¿vale? Para asignársela a lo que más lo necesiten. Y esto lo hace siguiendo lo que se denomina el principio de equidad, ¿no? Por tanto, la función redistribuidora de la riqueza que ejecuta un Estado, como defienden los intervencionistas y como critican los liberales, consiste en el dinero que generan trabajadores y empresas, quitarle una parte bastante considerable, como acabamos de ver, y después el Estado, a su propio juicio, sí, a su propio juicio, pues lo redistribuye de la manera que cree conveniente. Esa redistribución, pues en función del color político que tengamos en cada momento, pues será de una manera o de otra. Volviendo a los planes, a los presupuestos generales del Estado, como veíamos cuando hacíamos el presupuesto familiar, el saldo presupuestario pues podrá ser equitativo o de equilibrio cuando los ingresos coinciden con los gastos, podremos encontrarnos un superávit cuando obtenemos más ingresos que gastos, o nos podemos encontrar en déficit o incurrir en déficit cuando los gastos son mayores que los ingresos. Ese déficit, a su vez, se puede considerar que sea un déficit cíclico, es decir, de un momento puntual debido a las circunstancias económicas, como puede ser la entrada en una fase de recesión, como la que estamos viviendo, y entonces el gobierno, ya sabéis que en fase de recesión lo que ejecuta es una política fiscal expansiva, aumentando el gasto público y disminuyendo los impuestos. Si disminuye los impuestos, disminuyen sus ingresos. Si aumenta el gasto público, aumentan los gastos. Por tanto, los gastos son mayores que los ingresos. Déficit cíclico.
Pero lo verdaderamente preocupante es que ese déficit sea estructural, es decir, sea permanente, que es el que ocurre y es el que tenemos aquí en España. Es peligroso porque el estar permanentemente en déficit, el tener de manera permanente más gastos que ingresos, hace que la economía se vea muy dañada debido a el coste de la deuda. Es decir, el país tiene que estar pagando constantemente una cantidad muy importante de sus partidas de gasto que se destina a pagar la deuda, ¿vale? Y aquí vemos cuál ha sido la evolución de la deuda pública a lo largo de todos los años y cómo ha ido increciendo, ¿vale? Los datos están hasta mitad de junio hasta mitad de año de 2019, ¿no? Por tanto, es muy importante que nos quedemos con el concepto de que el aumento del déficit público hace que aumente el endeudamiento público y no al revés. Es decir, si yo tengo más gastos que ingresos, estoy en déficit y para poder equilibrarme tengo una manera es endeudarme más, es decir, aumenta el endeudamiento público, ¿vale? Si aumenta el endeudamiento público para pagar ese exceso de endeudamiento, o bien gasto menos, practico recortes, o bien me endeudo más, por lo tanto le doy una patada al problema que tengo a día de hoy para encontrármelo más adelante, o bien subo los impuestos para ingresar más. Es decir, si tengo déficit o pido deuda para pagar esa deuda, con lo cual el problema continúa y se hace cada vez más gordo, o bien reduzco los gastos, y esos son recortes, los famosos recortes que son medidas totalmente impopulares, o bien aumento los ingresos a través de los impuestos. Y acordaros que si se aumentan los impuestos, nos vuelven a meter la mano en el bolsillo a las familias y a las empresas y por tanto nos empobrecemos todos. Y hasta aquí la unidad de hoy, la unidad 10. Ya sabéis que cualquier duda podéis consultarme por correo electrónico. Espero que os haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.